nombre del Señor iniciamos esta sesión de estudio reconociendo que esta labor es del Espíritu Santo. Él es quien discipula a través de sus instrumentos en el contexto de la iglesia local. Así que contamos esta mañana con la guía del Señor, porque Él es quien obra en los corazones. Nosotros llevamos la enseñanza, pero quien abre el corazón es el Espíritu Santo. Él da la sabiduría, Él da el entendimiento. Y gracias al Señor, pues que estamos viendo resultados con esta iglesia en cuanto a la labor unificadora. ¿Cómo les ha ido en los grupos de estudio esta semana? Todos ya recuerdan cuál es el núcleo de la visión. Creo que hablaron en lenguas porque no les entendí nada. Hablar un mismo lenguaje de fe. Y el núcleo de la misión, mantener la unidad del espíritu. Recuerden que lo que estamos buscando es hablar un mismo lenguaje de fe. ¿Qué significa confesar? Decir lo mismo con. Entonces, por eso es que es una labor unificadora. Y el instrumento de la visión de la labor, hemos aprendido que es ACADET, la Academia de Evangelismo y Discipulado. Y todos sabemos ya cuál es el texto clave de esta labor, ¿verdad? Primera Corintios 1:2. Gracias, mi hermano. ¿Cuál es el fundamento de la labor unificadora? Digan conmigo, el fundamento de la labor unificadora es una confesión unificadora. ¿Cuál es esa confesión? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. O sea que lo que nos une a nosotros en esta mañana es que por haber invocado el nombre del Señor para salvación, en esta mañana está el Espíritu Santo en este lugar. Y todos los que hemos hecho esa confesión somos miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, la Iglesia invisible. ¿Por qué es invisible? Porque es como Dios la ve. Ahí no hay confusión. Dios sabe todo lo que son realmente. Él ha incluido en la Iglesia Universal. Es como Dios la ve, ahí no hay confusión. Entonces ese es el fundamento, esa confesión del Señor, que es una confesión que sale de corazones creyentes. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Lo único que nosotros hicimos para la salvación fue una confesión. Muy bien. Entonces, esos son los dos aspectos de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿qué? Universal, que es la iglesia, como Dios la ve, que es el cuerpo de Cristo,
Y la iglesia local, que es como el ojo humano la ve, ¿verdad? Cualquiera entra aquí y ve que aquí está la iglesia. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios es quien mira el corazón. Dios es el que sabe si tú, que eres miembro de esta iglesia, primero fuiste miembro de la iglesia universal. Si alguien no es miembro de la iglesia universal y está en la iglesia local, es un visitante, pero no es un miembro genuino. ¿Okay? Entonces esos son los dos aspectos de la iglesia. Y los dos aspectos de la santificación. El hecho de haberse dividido por grupos, y esto voy a ahondar más en eso más adelante, precisamente es que estén pendientes los de su grupo, ¿verdad? Si todos están entendiendo. ¿Okay? Dios es glorificado cuando nosotros nos ocupamos de sus ovejas. No voy al grupo en primer lugar para ver qué recibo, voy al grupo para ver qué doy. ¿Okay? Somos instrumentos del Señor en el trabajo del discipulado, porque el trabajo mío y de cada pastor es equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el trabajo es de usted. Nuestro trabajo es equiparles a ustedes para que ustedes sean el instrumento del Señor en edificar su iglesia. Debemos mantener esta visión. Estoy aquí para capacitar. Me estoy capacitando para capacitar. Para ser instrumento del Señor. Para ser un obrero del Señor. Y hemos aprendido ya por los 3 bautismos, ¿verdad? Ok, para garantizar que dijeron correcto, ¿verdad? El bautismo en Cristo, ¿para qué? Para salvación. El bautismo en el cuerpo de Cristo porque es un cuerpo. Y Dios es quien coloca a cada uno en el cuerpo, dándole los dones a cada uno, ¿verdad? Y en tercer lugar, el bautismo en una congregación de Cristo para edificación. ¿Ve cómo estamos hablando ya un mismo lenguaje? ¿Por qué la confesión en 1 Corintios 1:2 elimina toda barrera denominacional? Ya dije que es una confesión unificadora. Todos, ¿verdad? Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por eso una de las preguntas era, ¿qué lugar ocupa el nombre en tu corazón? Hermano, esta fue la gran dádiva de Dios. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Antes de ser cristianos, nosotros invocábamos otros nombres. El nombre del santo de tu devoción. Pero ningún otro nombre salva. Solo el nombre de Cristo. Y miren, la iglesia es el lugar habitable de Dios en la tierra. Porque Él habita donde su nombre es invocado. Eso es lo que nos constituye como pueblo de Dios. Lo que hace posible que Él diga, yo soy para ustedes su Dios y ustedes son mi pueblo. Porque nos une esa
confesión en ese único nombre. Cuando nosotros pasamos por el Padre Nuestro, la primera petición es: santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre estamos pidiendo que sea santificado? ¿Ah? El nombre del Padre. ¿Qué hizo el Padre para santificar su nombre? Nos dio un nombre. Santificados en Cristo Jesús. Solamente los que hemos sido santificados en Cristo somos hijos de Dios y podemos decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es lo que estoy pidiendo, Señor? Santifica tu nombre a través de mí, que he sido salvado en el nombre. Dios nos dio un nombre para santificar su nombre. Glorioso. Ahora, ¿cuál es la identidad y el propósito de cada iglesia que se suma a la labor unificadora? ¿Quiénes somos nosotros en primer lugar? Somos iglesia de Dios. No importa el nombre que tenga cada iglesia local. Si es una iglesia legítima, es iglesia de Dios. Esa es la identidad. Y el propósito es santificar en la verdad a los discípulos del Señor, porque su petición fue: Padre, santifícalo en la verdad. Una iglesia que pierde la verdad ya no puede cumplir con esa misión. Así que den gracias al Señor de que en esta iglesia se está afirmando la verdad. A ver, una pregunta así, que está más adelante, pero la voy a hacer en este momento. ¿Cuáles son los elementos que conforman nuestra confesión doctrinal? Son 3. 1, ¿qué pasó? La soberanía de Dios. 2, las 2 columnas que sostienen a la iglesia, que son sola escritura. La salvación por la sola gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál gracia? De la justificación por la sola fe. Solamente en el Cristo, en el nombre del Cristo resucitado. Para que resulte para la sola gloria. Ahí están las 5 solas. Pero cuando decimos que es la sola escritura, esto es un reto. Porque hoy en día tenemos un movimiento apostólico y profético. Ya Dios habló por la Biblia, pero necesitamos que nos hable ahora proféticamente palabra fresca. Mire, eso es diabólico. Porque el objetivo del diablo es sacar la Biblia para que entonces él hable. Mucha gente está confundiendo la voz del impostor con la voz del Señor. El Señor me dijo. ¿Cómo sabes que fue el Señor que dijo? Si no fue. Ahora, si a través de la palabra dijo, el Señor me dijo, ahí no hay duda. Porque ya Él habló. O sea que esto no es fácil hoy en día. Esto es un reto. Mantener la sola escritura. Pero cuando eso cae, lo demás cae ya solo. Entonces la soberanía de Dios, que es que Él actúa primero. Él actúa primero. Y luego capacita a su criatura para que respondan. Ese es el Dios soberano. Él no depende de que el hombre decida. Él es soberano. Él crea las condiciones para que se cumpla lo que Él ha decretado. ¿Quiénes se unen a ese amén? Amén.
Entonces, soberanía de Dios, las dos columnas de las 5 solas. Tercero, la tilde, ¿verdad? ¿Qué es la tilde? ¿Pero qué es la T? Incapacidad total. Por lo tanto, somos salvos gracias a que hubo una elección incondicional, porque éramos incapaces totalmente. Entonces, todo depende del Dios soberano, ¿verdad? Que nos capacitó para que pudiéramos ser salvos. Por eso entonces creemos que la redención es limitada. Él sabe por quiénes murió y por quiénes resucitó. La D, el llamamiento doblega. Mire, qué gozo es cosechar lo que uno ha sembrado. Y la E, una salvación estable, porque depende de Dios. ¿Por qué no puedes perder la salvación? Diga, no puedo perder la salvación porque yo no la gané. La ganó Cristo. Entonces, para que me la quiten, tienen que quitársela a ¿quién? A Cristo, y eso no es posible. Entonces, esa es nuestra seguridad. Entonces, fíjense, estamos santificando a los santos en la verdad. Esta es la verdad que la iglesia rescató en la Reforma y que nosotros ahora estamos esgrimiendo para enfrentar esta apostasía actual, que de hecho es la apostasía final. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y el hecho de que ya vino, quiere decir que la venida del Señor está a la puerta. Entonces, las realidades de esta situación de la iglesia es que en la iglesia, ¿qué? En la iglesia universal, ¿cómo estamos todos? Unidos por esa común confesión. 2. Pero en la iglesia local estamos cada vez más divididos en un mar de confusión por la indudable llegada de la apostasía. Ante estas dos realidades estamos entonces nosotros urgidos a preservar la verdad, porque esa fue la exhortación apostólica, que realmente es a través de ellos quien lo está demandando es el Señor. Muy bien, ese fue el repaso. Vamos entonces a nuestra imagen. ¿Qué representa esta imagen? Representa la ruta del discipulado, que comienza con evangelismo, ¿verdad? Porque comienza con la presentación del 2 Pro. ¿Qué es el 2 Pro? ¿Por qué se llama 2 Pro? Dos preguntas, dos respuestas, dos opciones. Te dejan de dos opciones. Entonces, una persona que oiga el mensaje de salvación, lo creyó e invocó, confesó al Señor, entonces pasó a ser un discípulo, la PD, potencial. ¿Okay? Entonces, gracias a lo que estamos haciendo con esta labor unificadora, está haciendo que esta iglesia llegue a ser una iglesia de proceso. O sea, que el proceso comienza evangelizando, el que recibe el evangelio, entonces, ahora es un discípulo potencial, debe ser insertado a un grupo pequeño para ser guiado
a través del 4 Pro, ¿hacia dónde es guiado? ¿Cuál es el propósito del 4 Pro en este nivel? Prepararlo para el bautismo. El tercer bautismo. Ya fue bautizado en Cristo, ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo, ahora debe dar el paso de hacerse miembro de una congregación de Cristo. Porque el Espíritu Santo da el crecimiento en el contexto de la iglesia local. ¿Ok? Entonces, este curso que estamos dando es precisamente en cuanto a capacitar para el uso del 4 Pro, para que toda iglesia, toda persona que se incorpora a la iglesia, comience el proceso. Okay, pero este curso tiene que ver entonces con este primer nivel. Que ustedes reciban el contenido del 4 Pro, pero acuérdense que es capacitados para capacitar. Es para servirle al Señor. O sea que todo esfuerzo que haga, Dios lo bendice. Porque ya Cristo está en el cielo, Él no está en la tierra, está en el cielo. Ahora Él usa a su iglesia para que continúe la labor, ¿verdad? Siendo guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Porque se trata de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando estás aplicándote al estudio, te dice el Señor, estudio porque te amo. Además, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Voy a ir al grupo porque tengo que estudiar, porque quiero capacitarme, porque quiero servirle al Señor. Entonces toda la motivación es, Señor, quiero agradecerte por tan grande salvación. Entonces prepararles para el bautismo de esta manera que entonces pase a ser un discípulo real, donde entonces vienen los cursos de teología para que siga avanzando hacia un discípulo leal, ¿verdad? A través de aprendiendo lo que son los principios de la consejería o consejería bíblica. Este es el proceso. ¿Lo tienen claro todo? Entonces, repito, nosotros estamos en este nivel. ¿Ok? Ok. Entonces dijimos que la manera de incorporar a alguien a la iglesia es evangelizándolo. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es hacer consciente a alguien que está oyendo el mensaje de cuál es su problema. Nosotros no podemos entender la provisión de Dios para el problema si primero no entendemos el problema. Cuando yo entiendo el problema, entonces voy a entender por qué Dios hizo lo que hizo para resolver el problema. Un médico no va a indicar un tratamiento si primero no hace el diagnóstico del problema. De hecho, nadie seguiría ese tratamiento de no saber qué es lo que tengo. Mire, no sé lo que usted tiene, pero hágase esto. Y lógico, ¿verdad? Igualmente. Tenemos que entonces, de hecho, el tema de hoy es el problema. ¿Okay? Entonces, evangelizar es primero hacerle consciente de cuál es el problema raíz del ser humano. Lo segundo, entonces, ahora sí, ¿qué proveyó Dios?
para resolver el problema. ¿Okay? Si la persona que llegó hasta este nivel entendió que su problema es que no puede pasar de muerte a vida, que es totalmente incapaz de pasar de muerte a vida, y que ya escuchó lo que Dios hizo en Cristo para eliminar esa incapacidad y confesó a Cristo, entonces quiere decir que ahora se trata, el siguiente paso, entonces es, siendo que ahora es un producto resultante. Ahí están los tres primeros pro, ¿ok? Le hicimos consciente del problema, de qué fue lo que Dios proveyó para resolver el problema, y si lo creyó y lo confesó, entonces ahora esa persona pasó a ser un producto resultante de esa provisión. ¿En qué consiste ese producto? ¿Qué tiene ahora esa persona que no tenía antes? ¿Qué tiene ahora que no tenía? No. Ahora tiene la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y esto es muy importante que lo mantengamos claro. Vamos a ver más adelante que se trata de un conflicto entre dos justicias. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. Quien quiera ser salvo mediante la justicia humana, esa es la opción inútil. Entonces, por eso se trata de consolidarle de la nueva posición que ahora tiene en Cristo. Eso es lo que hace posible que entonces venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir a morar en una persona que no ha sido justificada por la fe. Sola Escritura y salvación por la sola gracia de la justificación por la sola fe. Entonces, ¿qué es lo que? Porque ahora es un producto resultante de esa provisión. ¿Qué tiene ahora que no tenía? Ahora sí todo. Tiene la justicia de Dios. Hermano, en eso consiste la gracia. Que la justicia que Dios te demanda para poder aceptarte, Él te la da. Porque la única justicia capaz de hacerte aceptable es, ¿cuál justicia? La justicia de Dios. Esa es la gracia. Que la justicia que Él me demanda, Él me la concede únicamente por la fe. Ese es el evangelio paulino. Ese es el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Y Pablo es nuestro apóstol, porque él es el único que dijo, yo soy apóstol de los gentiles. Y Dios le reveló el evangelio a Pablo para que a través de Pablo nosotros lo conociéramos, y los demás apóstoles lo conocieron a través del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tiene ahora esta persona que creyó y confesó que no tenía? ¿Qué es lo que tiene ahora que no tenía? ¿Qué tienes tú ahora que no tenías? La justicia de Dios. ¿Qué figura usa la Biblia para representar la justicia de Dios? ¿Qué figura usa la Biblia para representar la justicia de Dios? Vestidura blanca. Cristo le dijo allá en una de las iglesias en Apocalipsis, te aconsejo que de mí adquieras vestidura blanca
para que cubras tu desnudez. Pero este es el punto, este es el fundamento. La justificación por la sola fe. Entonces, ya conoció el problema, ya sabe cuál fue la provisión de Dios, lo creyó, ahora es objeto, es producto de esa provisión. Ahora sí, entonces viene el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora es cuando comienza realmente el discipulado. Que comience a dar fruto, porque ahora está en Cristo y el Espíritu Santo está en él o en ella. Vamos bien. Acuérdense, no quedarse con preguntas. Ahí está el micrófono preparado para los que tengan la pregunta. El que más sabe es el que más pregunta. ¿Cuál es el tercer bautismo? En una congregación de Cristo, ¿verdad? Si alguien dice que creyó, pero no quiere nada con la iglesia, ¿ese fruto es legítimo o es raro? Se supone que si ahora tiene el Espíritu Santo lo guía a reunirse con otros cristianos, a buscar la comunidad de fe. Quiere decir que un fruto es precisamente, quiero bautizarme. Primera de Pedro 3:21 es el único texto que explica en qué consiste el bautismo en agua. No hay otro texto en la Biblia que explique el propósito del bautismo en agua. Tradicionalmente se ha enseñado que es un testimonio ante los demás, o que levantas la bandera, de que ahora confiesas que eres cristiano. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que por cuanto ahora tienes al Espíritu Santo, cuando estás siendo bautizado o bautizada, estás diciéndole a Dios, quiero vivir con una buena conciencia delante de ti en virtud de la resurrección de Cristo. O sea que el bautismo en agua es un antes y un después. Ahí se cumple verdaderamente el muero para el mundo, vivo para Cristo. Pero generalmente eso es un dicho que se aprendió. Los frutos van a decir si de verdad ahora quieres vivir para Cristo y quieres luchar contra el ego. Nuestra misión diaria es hacer morir al ego. Esa es la lucha diaria. Mi voluntad contra su voluntad. Esa es tu lucha. ¿Okay? Por eso, si alguien que se convirtió está viviendo en adulterio o en concubinato, ¿por qué se le pide que arregle su vida antes del bautismo? Es decir, eso tiene que ver con testimonio público. Y si ahora quieres vivir con una buena conciencia delante de Dios, entonces tienes que comenzar arreglando lo que está torcido. Públicamente. O sea, estamos hablando de lo que es público. ¿Alguna pregunta? Porque este punto es muy importante. Porque aquí comienza realmente el discipulado. Un principio bíblico es que se le da al que tiene. Si usted no muestra ningún fruto, entonces podemos estar gastando pólvora en samuro. No, queremos edificar ovejas, no samuro. Y los frutos son los que van diciendo
verdaderamente ha creído, verdaderamente se ha convertido, verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Entonces, ese es el proceso de la salvación. Oigan como dijo el pastor, ¿verdad, Marcel? Si no lo capta ahorita, ponga sus plátanos en el hombro y déjelo que madure, ¿verdad? Yo fui salvo en la justificación. Son hechos. Estoy siendo salvo en la santificación, que es progresiva, y seré salvo en la glorificación. Cuando dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación, no está hablando de la justificación. O sea, eso no fue por obra. Es precisamente andar en el temor del Señor si estoy produciendo para el Señor. Porque Dios funciona como un empresario. Él invierte y le dice, ahora deme cuenta del resultado de lo que yo sembré en ti. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que le dio 5, aquí están 5 más. Al que le dio 2, aquí están 2 más. Al que le dio 1 y se fuiste negligente. Eso es cuidar la salud. Usted decidió estar aquí esta mañana porque tienes al Espíritu Santo y quieres capacitarte para servirle al Señor. Nadie te trajo obligado. Eso es andar en la santificación. Por eso dice la Biblia, vamos a ver más adelante, dice, miren hermanos, que no haya entre ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque el que se aparta nunca fue. Pero el que es, persevera. Nosotros no crecemos así. Nosotros crecemos así. Pero el Señor sabe. Por eso es que por gracia, pero vamos avanzando. Aunque sea 1 centímetro diario, pero debemos ir hacia adelante. Dice, si retrocedemos, dice el Señor, mi alma no se agrada de eso. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para certeza de la salvación. Sí. Pastor, tengo una pregunta. Aquí. Con respecto ahorita a lo del bautismo, yo obviamente tengo claro que ese es un paso que uno da cuando uno decide ser discípulo de Cristo y cambiar su vida. Pero me llama la atención porque sé que hay un evento en la Biblia del etíope que se le predica y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces él se bautiza, pero ahí se ve que obviamente no se está analizando la condición, si está casado, si está en adulterio, si está... Entonces, claro, yo siento que hay como una confusión. No sé si usted pudiese aclararme eso. Si obviamente le evangelizamos, lo discipulamos y llevamos a esta persona a que sea consciente de la situación para que luego sea bautizado, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿qué hay de a lo mejor de alguna persona que diga, yo me quiero bautizar, y uno le diga, no, ya va, tienes que pasar por un proceso, es tratarlo de llevar a esa conciencia de que sepa cuál es ese paso de bautismo que va a hacer. O he visto casos que se bautiza y después entonces se le aclara que tiene que arreglar la situación y estas personas las arreglan posterior al bautismo. Pusiste los caballos detrás de la carreta. Ajá. En primer lugar, nunca debemos usar lo que ocurrió en el libro de los Hechos como una norma para la iglesia. Porque el libro de los Hechos es un libro histórico. ¿Okay? Y todo lo que allí ocurrió fue transitorio. ¿Okay? En una iglesia naciente. Entonces, no, pero es que Felipe le presentó el evangelio del eunuco, él de una vez creyó y se bautizó. No tomes eso como una norma, porque eso fue en el libro de los Hechos, que es un libro histórico. ¿Okay? La Biblia dice, hágase todo decentemente y con
orden. Entonces, nosotros no damos la vida nueva, se lo da Dios. ¿Okay? Pero el Señor dijo, por los frutos los conocerán. Si alguien tiene al Espíritu Santo y ahora tiene un oído sensible, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso es verdad para conversión y eso es verdad para la santificación. Porque dice, si cometió un pecado y lo confrontaste y no oye, llame a otros. Y no oye, dígalo a la iglesia. Y no oye, sáquenlo. Eso no es. Entonces, alguien que tiene el Espíritu Santo ahora, cuando es enseñado, ahora quiere andar en esa luz, que es progresiva. ¿Okay? Si hay un enredo en su vida, eso va a ser la prueba precisamente a quién quiero agradar. ¿Quiero seguir agradándome a mí, el ego? ¿O quiero realmente comenzar a vivir con una buena conciencia? ¿Okay? Nosotros no producimos el fruto, nosotros vemos el fruto. ¿Okay? Entonces no sé si ¿está bien la respuesta? Ok, dígame. Buenos días. Buen día. Usted dijo que en Primera de Pedro 3:21 es el versículo donde se explica que es en sí el bautismo en agua. Nosotros, por lo menos yo tengo entendido que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? Amén. ¿Verdad? Únicamente. Entonces, quiero saber a qué se refiere esto que dice acá en ese versículo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Amén. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere eso de que el bautismo en agua nos salva? Yo fui salvo por la justificación, estoy siendo salvo en la santificación. Si usted dice que fue justificado y luego no vemos una vida que está en la santificación, su justificación no fue verdad. Entonces, la salvación en la justificación es un hecho. Esa justificación te capacitó para que llegara el Espíritu Santo a tu vida. Tú tienes que dar evidencia de que realmente el Espíritu Santo... Es más, el fruto tiene 3 dimensiones. Primero para con Dios. Dice, así alumbre tu luz para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre. Mateo 5. Amén. Entonces tiene que ver con Dios. Tiene que ver con los demás para que vean tus buenas obras. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo por mis obras, es decir, demostraré por lo visible lo que es invisible. Yo no puedo ver tu fe, pero puedo ver el resultado de que tu fe es una fe viva, porque la fe viva produce fruto. Entonces, primero tiene que ver con Dios, la gloria de Dios. Segundo, con el testimonio ante los demás. Oye, verdaderamente eres una persona nueva. Y tercero, tiene que ver conmigo, porque el fruto me da seguridad a mí de que verdaderamente tengo al Espíritu Santo. Si yo no veo ningún fruto en mi vida, ¿qué seguridad tengo que de verdad yo tengo al Espíritu Santo? Entonces tiene que ver con Dios, con los demás, pero también me da seguridad a mí de que yo soy del Señor y veo cambios en mi vida que yo no los hice. Eso lo está haciendo el Señor. Amén. Entonces, eso tiene que ver con la salvación. Si tú no estás creciendo en Acader, nosotros no dábamos certificado, sino que decían, mire, usted debe aspirar a este certificado. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. A eso es que tenemos que aspirar. Siendo negligentes, no. Dios no bendice la negligencia. Dios bendice la diligencia. Como Él le dijo al pastor de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y lo que haces por amor de mi nombre. No hagas para que te vean, pero que se vea que haces.
¿Una pregunta? Ok, entonces en esto de consolidar al producto, porque es lo primero, tenemos que decir, mira, tú eres salvo por la fe únicamente, ok. Dice en Romanos 7:4, hermanos, ustedes han muerto. En este texto, el contexto es que Pablo está usando la analogía de una esposa y la ley. Dice que mientras una mujer está casada y su esposo está vivo, dice, ella está bajo la ley y él también, por supuesto. No adulterará. Y si se une a otra persona, en este caso a otro hombre, adultera, porque violó la ley. Dice, pero si el esposo muere, queda libre de la ley y puede casarse con otro y no adultera. Pablo está diciendo, igualmente ustedes, hermanos, ustedes han muerto a la ley, que es la ley de las obras. Cuando nosotros dependíamos de la ley de las obras, estábamos bajo condenación. Y si ustedes murieron, ¿cómo fue que nosotros pudimos morir a la ley? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cómo fue que pudimos morir a la ley de las obras? Porque murió el esposo. Para eso murió Cristo, para decir, ya usted está libre de la ley de las obras. Pero todavía no éramos de Cristo. Ya no somos de la ley, pero tampoco éramos de Cristo. Pero cuando Él resucitó, dice, para ser de otro, del que resucitó de entre los muertos. Por eso Él le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nosotros no somos justificados por creer que Cristo murió. Somos justificados por creer que Cristo, nosotros servimos al Cristo resucitado. La Biblia dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa es la fe que justifica. Entonces primero nos hizo morir a la ley con su muerte y luego al resucitar dice, ahora son míos, pero únicamente por la ley de la fe, ya no por la ley de las obras. Yo voy al cielo porque Cristo obedeció y esa obediencia de Cristo es mía por la fe. Ahora yo quiero compartir con ustedes este texto y que esta mañana, al pasar por este texto aquí, ocurra una sensibilización nueva. Deseando ser ramas fructíferas para el Señor. Porque en Juan 15 es interesante cómo se repiten estos términos de fruto, permanencia, el que permanece es el que da fruto, mandamiento y amor. Esos 4 elementos se repiten en este texto. Esta es una metáfora que usa Cristo aquí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Miren cómo se van a ocupar tanto el Padre como el Hijo en cada uno de los suyos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda rama que lleva fruto, la limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Por eso mi lema es, yo no soy el mismo del año pasado y yo no seré el mismo del año que viene. Dice que el que es plantado como árbol junto a corriente de agua da su fruto en su tiempo. Dios me capacitó para dar este fruto en este tiempo que no lo podía dar hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30, ni hace 40 años.
Pero en cada periodo di el fruto que podía dar en ese tiempo. Pero el Señor nos va podando para que aumentemos, para que crezcamos en ser ramas fructíferas. Entonces lo limpia para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios porque ustedes recibieron la palabra de Dios. Hay 3 fuentes de limpieza. Esto es adicional, estamos aquí. 3 fuentes de limpieza. La palabra del Padre, la sangre del Hijo y el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos participado en las 3 fuentes de limpieza. La palabra del Padre, la sangre del Hijo, que limpia nuestras conciencias de obras muertas, y el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos limpia? ¿Cuál es el propósito de que Dios continúe limpiándote? ¿Qué es lo que el Dios espera? Que produzca más fruto. Nunca vengas a la iglesia pensando que voy a recibir. Venga a la iglesia diciendo que voy a dar. ¿Por qué la iglesia es diferente gracias a que yo estoy aquí? ¿Y qué no tendría la iglesia si yo no estuviera? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Evidentemente el apóstata no tiene nada que ver con esto porque se va detrás de otra doctrina. Pero el que permanece poco a poco va creciendo. Y dice en Hebreo que si ya ha pasado mucho tiempo ya debería ser maestro y no seguir recibiendo leche. ¿Sí? Porque como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Mire, por eso cuando hablé de la sensibilización especial en esta mañana, es porque esto tiene que ver con una relación de amor. ¿Por qué quiero servir a la iglesia? Porque Señor, yo te amo. Porque estoy agradecido a la salvación tan grande que me has dado. Las 3 cosas que nosotros tenemos que saber es cuán grandes son mis pecados y miseria, cuán grande es la salvación que Dios me ha dado en Cristo y cuán grande debe ser mi agradecimiento. No es 1, no es 2, es los 3. Estoy consciente de mi problema, estoy consciente de lo que Dios hizo para resolverlo y por lo tanto yo quiero vivir agradecido al Señor, que me libró del infierno y me dio el cielo. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Está hablando esto de la salvación, de la justificación? No. ¿Está hablando de la santificación? ¿Sí o no? Claro. Vamos creciendo en obediencia. ¿Para qué envió Dios el Evangelio a tu vida? Quiero que digan conmigo. Dios envió el Evangelio a mi vida para traerme a una nueva obediencia. Si guardan mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor. Fíjate que esto es condicional. La justificación no es condicional. Por eso dice Pedro, esto nos salva. Porque estoy creciendo en la santificación. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
¿Cómo muestra a alguien que es incrédulo? Porque no obedece. ¿Cómo muestra a alguien que es creyente? Porque obedece. Ahora tiene un corazón nuevo, una voluntad renovada, una nueva disposición. Se espera que ahora quiera vivir diferente. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en usted. Ahora habla de gozo. Discípulos, en una relación de amor que produce gozo. El gozo. ¿Sabe cuál es mi mayor gozo? Ver crecer la fe de los santos. Ese es mi gozo. Porque ese es el don que Dios me dio. Y no hay mayor gozo que ver fructificar el don que Dios te ha dado en otro. Que mi vida sirva para la edificación de otros. Ese es el secreto de la vida. No de cuánto me beneficio yo, sino cuántos se benefician de mí por ser rama fructífera. ¿Y los frutos son para quién? ¿Para el árbol? No, los frutos son precisamente para otros. Y eso produce gozo. Para que mi gozo esté en ustedes. Y dice la Biblia que aunque humanamente Cristo pidió al Padre, si es posible que yo no beba este trago amargo, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero luego dijo, pero no se haga mi voluntad, no, tu voluntad. ¿Y saben qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? Dice en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él te vio a ti y me vio a mí como resultado de la cruz. Y ese fue su gozo. Y su gozo estuvo por encima del sacrificio. Si tú no tienes gozo, ¿por qué te vas a sacrificar? La motivación es el gozo del Señor. Porque hay una relación de amor. Ya esto no es una cuestión de tengo que obedecer porque si no me va. No. Es una relación de amor donde hay gozo entre los amantes. Esto es precioso. Regocíjense en el Señor siempre. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Si alguien abusa de ti, dice el Salmo 37, que te produce enojo, dice, mate ese enojo. Viniendo delante del Señor, dice, deleítate en mí. Guarda silencio delante de mí. Espera en mí y yo actuaré. Pero dice, deleítate. Y esto es una decisión. Que me mueva es el gozo del Señor. Porque estoy andando en lo que es agradable al Señor. Y estoy haciendo lo que es agradable al Señor. Es cuando estamos nosotros en el trabajo del discipulado que dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero es para el que está en el trabajo del discipulado. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, y entonces yo estaré con ustedes. Y el Señor está aquí esta mañana con nosotros porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es la mayor evidencia de amor? Poner la vida por otro. Matar al ego no es para mí, es para otro. Para que otros se beneficien de mí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Quiero hacer una oración break en este momento. Y quiero hacer una oración especial. Y que tú te pongas en este momento delante del Señor. Cada uno delante del Señor en este momento. Porque tenemos la certeza, Señor, de que estamos ante tu presencia.
que ciertamente aquí estás en esta mañana. Y fuiste tú, Señor, quien me llamaste con un llamamiento eficaz. Tú doblegaste mi voluntad. Me diste entendimiento para conocer que yo estaba muerto, que estaba separado de ti, que no podía ver tu gloria, y me mostraste a Cristo. Y ahora, Señor, sé que mi vida es un milagro, el milagro de la salvación, el milagro de la restauración, el milagro de la regeneración. Y sé, Señor, que tú me limpiaste y me llamaste y me incluiste en tu iglesia para que yo sea una rama fructífera para ti. En este momento, Señor, me pongo delante de ti con los dones, talentos que tú me has dado, para que mi vida te glorifique a ti. Señor, quiero crecer en amarte. Quiero vivir motivado por el gozo, Señor, compartir este gozo que está en tu corazón, que sea el gozo en mi corazón. Quiero pasar por esta vida habiendo contribuido a la edificación de tu iglesia. Quiero llegar delante de ti con manos llenas de buenos frutos. Porque para eso, Padre, tú sigues limpiándonos y nos concedes la gracia de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Te doy gracias, Señor, por esta congregación que está siendo piloto de lo que esperamos ver en muchas congregaciones, que se fundamenten en la verdad que santifica, para que puedas recoger fruto de iglesias genuinas, santificadas en la verdad. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros lo que es agradable delante de ti. Úsame, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, todo esto fue la introducción al tema de esta mañana. Ahora es que empezamos ahora vamos a tratar con el problema que es el tema. Pero ¿cómo se sienten en este momento con estas verdades, con lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, porque eres una rama en Cristo? Muy bien, ya dije entonces que para entender la provisión de Dios, para resolver el problema, primero tenemos que conocer y entender bien el problema. Y para entenderlo entonces hay tres realidades que debemos conocer acerca del problema. Y la primera realidad es que al principio de la creación el problema no existía. La primera verdad es que no había problema. La primera verdad en cuanto al problema es que al principio no había problema. Porque el hombre aún no había desobedecido. Mantengan lo que dije antes, que hay un encuentro entre dos tipos de justicia. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. Entonces, el hombre todavía estaba en un estado de justicia. ¿Saben de dónde fue que cayó el hombre? De su estado de justicia. ¿De dónde cayó el hombre? ¿Y cuándo cayó del estado de justicia? Cuando desobedeció. Pero mientras se mantuvo en obediencia, mantuvo su justicia. ¿De Dios o de hombre?
no, de hombre. Era la obediencia de Adán. Si él obedecía, tenía vida. Si desobedecía, moría. O sea que era ley de las obras. Se llama la ley de las obras porque la obra humana. Todavía estaba la ley de las obras. No comas para que no mueras. O sea que mientras no comía, mantenía la vida. Entonces era la obra de Adán. Si obedecía o si desobedecía. Esa es la justicia del hombre. Entonces, como él no había desobedecido, el problema todavía no existía. ¿Está claro? ¿O no? La segunda es que la desobediencia del hombre tenía que ocurrir porque Dios lo había decretado. Aquí entramos en agua profunda otra vez. Oigan esto. La Biblia no nació en el aire. Cuando Dios comenzó a crear, comenzó a ejecutar su plan de redención para una descendencia escogida antes de la fundación del mundo, dice en Efesios 1. O sea que Dios, cuando comenzó a tratar con el hombre, fue siguiendo el plan de redención. ¿Y qué significa redención? Redención significa rescate. Esa descendencia de Dios tenía que llegar a estar en una condición de rescate. Entonces la desobediencia del hombre tenía que ocurrir porque Dios lo había decretado. ¿Están temblando las sillas? No. Vamos. Sí, porque aquí estamos entrando a lo que es nuestro lenguaje de fe. 3. Cuando Dios decreta algo, Él crea las condiciones para que se cumpla lo que decretó. Por eso nuestro primer fundamento de la confesión doctrinal es la soberanía de Dios. Él es soberano. Como dice allá en Hebreos, en Romanos 11. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? No, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces, tenemos que entender estas tres realidades para entender el problema. Comenzamos con la primera. Al principio de la creación, en el primer escenario, porque en Génesis hay 3 escenarios. Capítulos 1 y 2, cuando todo estaba bajo bendición. 3 al 11, cuando todo cayó bajo maldición. Y a partir del capítulo 12, todas las naciones bajo promesa de bendición. Son los 3 escenarios. Entonces, en el primer escenario, capítulo 1 y 2, el problema no existía. En ese escenario todo estaba bajo, porque el hombre cumplía con los 3 requisitos para relacionarse con el Dios vivo. Vamos a ver entonces cuáles son esos 3 requisitos. Primero, para relacionarse con el Dios vivo hay que estar vivo. Dios mismo dijo que Él no es Dios de muertos. Dios no puede tratar con muertos espirituales. Para Dios tratar contigo, primero tuvo que darte vida en Cristo. Y entonces comenzó a tratar contigo. El Dios vivo trata con vivo. Pero para estar espiritualmente vivo hay que presentarle a Dios una vida sin pecado. 100% recta. O como dice allá en Efesios 4, creados en Cristo Jesús según la justicia y santidad de la verdad. Una vida totalmente
100% justa, sin pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en el momento que pecas, mueres, entonces ya violas el primer requisito. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. No pueden ver la gloria de Dios. Viven en una vana gloria porque no conocen al Dios verdadero. Y así vivíamos nosotros antes. Entonces, el primer requisito para relacionarse con el Dios vivo, estar espiritualmente vivo. Para estar espiritualmente vivo, sin pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero para presentarle a Dios una vida sin pecado, hay que obedecer perfecta y permanentemente su ley. ¿Qué tenía que hacer Adán para mantener su estado de justicia? Mantenerse en obediencia al mandamiento. Ley, justicia del hombre o justicia de Dios. ¿Con qué justicia estamos tratando aquí? La justicia del hombre. Por eso, en la teología reformada se habla de esa relación de Dios con Adán, se llama pacto de obras. Y si usted anote ahí Oseas 6:7, y dice que Israel, al igual que Adán, violaron el pacto. Entonces Dios hizo un pacto con el hombre, no con la mujer. Cuando Eva comió, pecó, pero a través de Eva no entró el pecado al mundo. Fue cuando el hombre pecó, porque el hombre era la cabeza representativa de la humanidad. Eva no estaba en el escenario cuando Dios le dijo al hombre, el día que coma de este árbol morirás. Eva no estaba todavía. El pacto fue con el hombre. Se llama cabeza federal. Cuando Adán cayó, con Adán cayó la humanidad. Entonces, mientras él cumplió estos 3 requisitos, el problema no existía, porque aún no había desobedecido. Acuérdense que lo que estamos es entendiendo el problema para entender la provisión de Dios. Cuando el hombre entonces falló en cumplir los requisitos. Una pregunta, de esos 3 requisitos, ¿cuál es el requisito clave? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, discutan entre ustedes. Vamos a ver si todos están de acuerdo. A ver, vamos a hacer una prueba. Los que dicen que es el primero, levanten la mano. Estar espiritualmente vivo. Bajen la mano. Los que creen que es el segundo, presentar una vida sin pecado. Levanten la mano. Ninguno. Los que creen que es el tercero, cumplir el mandamiento. Claro, el tercero. Si violas el mandamiento, ahora tienes pecado, ahora mueres. Todo depende del mandamiento. Este es el elemento clave. ¿Por qué es que el hombre no puede pasar de muerte a vida? Porque no puede cumplir el mandamiento. ¿Por qué pasamos de vida a muerte? Porque desobedecimos el mandamiento en Adán. Si falla el tercero, falla el segundo y falla el primero. Todo depende del mandamiento. Entonces, los que creen que es el tercero, levanten la mano. Claro. Tengo que traerles a un mismo lenguaje de fe. Entonces, esa es la primera realidad. El problema no existía porque estaban los 3 requisitos. La segunda realidad es que entonces la desobediencia estaba decretada. No es raro escuchar a alguien decir,
Pero ¿por qué tenía que entrar la maldad? ¿Por qué esto no se mantuvo como el paraíso? ¿Por qué tenía que entrar el pecado? ¿Cuál sería la respuesta de por qué tenía que entrar el pecado? Estaba decretado. ¿Dónde dice la Biblia que eso estaba decretado? Dice que Dios los sujetó en desobediencia a todos. Y eso tenía que comenzar con Adán. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Este texto es clave, Romanos 11:32. Y si estaba decretada la desobediencia, quiere decir que tenía que haber algo que desobedecer. Otra observación. El primer todos de este versículo es diferente al segundo todos. ¿Quiénes cayeron en Adán? Todos. ¿De quiénes tiene Dios misericordia? Todos los que, todos los escogidos. Y les sugiero, noten ahí, lean en Hebreos capítulo 2, cuando Cristo habla de los hijos que Dios le dio y cómo usa allí el término todos en ese contexto. Todo el asunto de la redención tiene que ver con dos clases de justicia. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. Entonces, para que se cumpliera lo que era conforme al plan de redención de Dios, de que Él iba a salvar a esa descendencia, no por la justicia del hombre, sino por la justicia de Dios, ¿qué tenía que pasar con el hombre? Tenía que fracasar para que pudiera entrar Cristo. Tenía que entrar el pecado para que pudiera entrar la gracia. ¿Para qué existe la salvación? ¿Para beneficio del hombre o para beneficio de Dios en primer lugar? Ya no se atreven a contestar. A ver, los que creen que es para beneficio del hombre, los que creen que es para el beneficio de Dios, nadie. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ok, allá hay algunos, ¿verdad?, que creen que... ¿Para qué sujetó en Dios a todos en desobediencia? Para la gloria de su misericordia. Dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si no hay pecado, no hay gracia. ¿Cuándo un cristiano se hace más consciente de la gracia de Dios y la valora? ¿Cuándo te hiciste tú más consciente de la gracia de Dios? Cuando hiciste algo que decías, sí, ¿cómo es que me puedes perdonar? El que conoce el pecado es el que va a conocer. El Señor dijo, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Todo es de Él, por Él, para Él, a Él sea la gloria, que es la quinta sola, para la sola gloria de Dios. Por eso es que podemos dar gracias por todo, porque Dios lo usa todo para manifestar la gloria de sus atributos.
Tercera realidad, cuando Dios decreta algo, Él crea las condiciones. Yo dije la primera sesión de estudio, que Dios no es como un agricultor, que hace todo lo que le corresponde, preparando la tierra, sembrando, y después tiene que depender de que le haga buen clima. Dios no. Dios decreta y crea las condiciones para que se cumpla lo que Él ha decretado. Entonces, estamos en el primer escenario. ¿Cuál es el primer escenario? Todo bajo bendición. Pero ya estaban las condiciones. El problema todavía no existía, pero ya estaban las condiciones para que se cumpliera que Dios los sujetó a todos en desobediencia. ¿Cuáles serán esas condiciones? A ver. ¿Qué había en el Edén que contribuiría a que ocurriera el pecado? El árbol. ¿Quién lo plantó? Dios. ¿Qué más? La serpiente. ¿Quién la arrojó a la tierra? Dios. Ya llevan dos elementos. Tercero, el hombre. ¿Cómo fue creado? Con una voluntad libre. Adán podía decidir pecar o podía decidir no pecar. Pero dice en 1 Corintios 15 que el primer hombre era de la tierra terrenal. La tendencia de Adán no era a lo espiritual, su tendencia era a lo terrenal. Dios lo creó con unas características que fuera sensible a la tentación. Llevamos tres elementos, pero falta el elemento clave. Dios dio el mandamiento. Si Dios no hubiera dado el mandamiento, estos tres elementos no hubieran. Dice la Biblia en Romanos 7 que cuando Dios da el mandamiento, el pecado dice mi oportunidad. Donde no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. A mí no me pueden pitar, ¿verdad? Porque pasé una intersección donde no hay semáforo. Yo no he violado nada porque no hay semáforo. Pero si está el semáforo, está en rojo, yo pasé, y oigo el pitazo y dije, eso es conmigo. Porque violé algo. Ese es el principio. Entonces, fue Dios quien arrojó a Satanás a la tierra, fue quien plantó el árbol, creó al hombre con una voluntad libre y le dio el mandamiento. Todo eso lo hizo Dios. Él no es el autor del pecado, pero Él es la causa última. Porque era un decreto. Entonces, cuando Dios decreta algo, Él crea las condiciones para que se cumpla lo decretado. Quería complementar algo. Cuando vemos que Dios crea las condiciones, amén, todos los elementos que están en el huerto, ¿verdad? Y todo es parte del decreto de Dios. Ahora, el objeto del decreto, o el fin del decreto, es manifestar la gloria de Dios. Y Dios lo hace a través de la justicia para juicio y a través de la misericordia para salvación. Dios decretó la redención desde antes de la fundación del mundo. Y Dios había determinado el objeto del decreto, que es manifestar su gloria. Es decir, ese es el fin. Ahora, para que se cumpla ese decreto, hay otras causas que son causas secundarias, el cual Dios no fuerza. Pero estas van a concurrir hacia la causa primaria, que es el fin del decreto, que es manifestar la gloria. ¿Eso por qué lo digo?
Porque como bien acaba de decir el pastor, Dios no es ni autor del pecado, ni tampoco forzó al hombre a pecar. El hombre lo hizo por su propia responsabilidad y por su propia naturaleza. Era hecho del polvo de la tierra. Entonces, ¿es parte del decreto? Sí. Dios lo sabía, por supuesto que no lo sabe Dios. Pero en ningún momento fue el hombre quien lo forzó. Era solamente eso. Por ejemplo, ¿qué amor prevalecía en el corazón de Adán? El amor a Eva. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Pero ¿cómo fue que le dio el primer lugar? ¿En qué sentido le dio el primer? Había dos voces, la voz de Dios, el día que comas morirás. El diablo le dijo, no, coman, porque no morirán. El diablo lo que hizo fue que cambió la posición del no. No coman porque morirán. El diablo dijo, coman porque no morirán. Cambió fue el no, la posición del no. Porque él es el contradictor de la palabra de Dios. Pero como Adán era terrenal, no espiritual, entonces Eva, o sea, ¿qué tal que Dios le hubiera dicho a Adán? Adán, amarás a Eva con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Claro que sí. Es igual que hoy en día, ¿verdad? No, si tú no te quieres, tú no puedes querer a los demás. Si tú no te amas, tú no puedes amar a usted. Tiene que amarse. ¿Cuándo voy a decir yo, ya me amé suficiente, ahora sí voy a amar a los demás? ¿Cuándo va a llegar? Eso es falso. El mundo te dice, ámate. Cristo te dice, niégate. Son dos cosas contrarias. Considera al otro más importante que tú. Pero en el corazón de Adán prevalecía el amor. Por eso el Señor dijo, el que quiera a su mujer más que a mí, no es digno de mí. O a su padre, o a su madre, o a su hijo. Esa inclinación estaba en Adán. O sea, Dios no estaba moviendo el corazón de Adán, ¿verdad? Pero esa característica en Adán contribuyó a que se cumpliera el decreto de Dios. Porque eso dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y permanece en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo demuestras tú que amas al Señor? Oyendo su voz y queriendo obedecerlo. Por eso yo hablo de tres tipos de temores. Temor a Dios, temor de Dios y temor del Señor. El temor a Dios es el del irreligioso. Es el temor al castigo. ¿Cómo le dijo el ladrón en la cruz al otro? Ni aún temes tú a Dios estando en esta condición. Pero el temor de Dios es el temor del religioso. Como Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job temeroso de Dios? O cuando habla de Cornelio, dice que su ofrenda fue recibida porque era temeroso de Dios. Cornelio todavía era religioso. Pero el que ha sido regenerado por el Evangelio y es habitado por el Espíritu Santo es el único que puede tener el temor del Señor, porque es el temor de la sabiduría. Es el temor de precisamente no manchar esa relación con el Señor. Porque le amo, porque estoy agradecido. Solo el cristiano puede tener temor del Señor. Ese temor no es ni para el religioso, mucho menos para el irreligioso.
Y dice la Biblia que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es precisamente el temor de no violar sus mandamientos, pero no por el castigo, es por mi relación de amor. ¿Okay? Cuando Judas entregó a Cristo, dijo, voy a entregarlo para cumplir la voluntad de Dios. No, ¿por qué Judas entregó a Cristo? ¿Qué amaba Judas? ¿Qué amor prevalecía en el corazón de Judas? El amor al dinero. Dios usó esa inclinación natural. Pero estaba decretado que Judas lo hiciera. ¿Dónde? Si ustedes leen el Salmo 109, 1000 años antes que Judas naciera, hay una oración contra Judas y su descendencia. Salmo 109. 1000 años antes que Judas naciera. Pero es la inclinación natural del hombre. Pero Dios, a través de este pecado, a través del diablo, a través del mal, está cumpliendo su voluntad. Por eso es que podemos dar gracias por todo, por lo que entendemos y por lo que no entendemos. Mi hija dice que ella lloró ante el testimonio de alguien que ahora es cristiano, pero todo lo que sufrió cuando pequeño, por abuso, y murió su papá, y murió su mamá, y entonces fue más abusado todavía, son una historia terrible. Y ella lloraba y decía, ¿cómo es posible que alguien que realmente estaba destinado para ser hijo de Dios, ¿por qué Dios permitió todo ese sufrimiento? Y esa es la gran pregunta en el mundo. No, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, entonces no habría niños abusados, no existiría la guerra. No. O sea, si Dios actuara como yo pienso que debe actuar, entonces sí hay Dios. Pero como no actúa como yo creo que debe actuar, entonces Dios no existe. No, demos gracias por todo, lo que entendemos y lo que no entendemos, porque todo tiene un propósito. ¿Sabe por qué dice? Por nada estén afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracia. ¿Por qué debemos dar gracias ante una situación de aflicción? ¿Por qué debemos dar gracias? Porque a través de esas circunstancias que estás viviendo, a través de esa injusticia, a través de eso que tú quisieras que cambiara, Dios está cumpliendo su propósito en ti y está preparándote para su reino. Tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. ¿Por la prueba? No, porque va a producir paciencia, perseverancia, y eso es de mucha estima en el reino de Dios. Gózate por el resultado, porque si no estuvieras pasando por esa situación, no estarías creciendo. Tú creces con personas que te producen acidez estomacal. No con los que te llevas bien. Así que ten cuidado cuando aborreces a alguien porque lo quieres desaparecerlo, y desaparecer a alguien es matarlo. No, dé gracias porque estás creciendo a través de esa situación. Ajá, pastor, que quería como hacer un comentario para que usted también nos lo aclarara, pues. Porque cuando Dios creó a Satanás, me imagino que también fue con ese mismo propósito, porque para lo que ya tenía previsto cuando creara la humanidad. Claro, sujetó a todos en desobediencia, empezando por Adán. No sé si había una pregunta o era el comentario. Sí, creo que lo que he dicho hasta aquí muestra que cada elemento en la mano de Dios. Yo enseño el pego.
un acróstico que es PEGO, P-E-G-O. P de promesa, E de evento, G de gracias y O de ocasión, PEGO. Y dice así: Dios cumple todas sus promesas porque Él controla todos los eventos. Por eso puedo dar gracias por todo en toda ocasión. PEGO. Así que péguelo. Esa es la soberanía de Dios. Sería bueno en este momento tener una sesión de preguntas porque para que todos se vayan sin nebulosas. Ok, buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga a todos. Yo de verdad que no vengo a hacer preguntas. No le voy a hacer preguntas. No, más bien vengo a darle gracias a Dios por su vida, Gloria por su amor, por la manera como usted nos ha enseñado en esta preciosa mañana. Me voy muy contento en esta mañana porque he aprendido una cosa muy importante y que Dios me lo ha confirmado hoy. ¿Qué aprendí? No vengo a recibir. Le pido a Dios que me dé la sabiduría para dar. Amén. Y eso es muy importante. De manera que yo a los hermanos en esta hora pues les recomiendo, cuando vengamos dispuestos. ¿Qué quiere Dios de mí para dar? Y le doy gracias por su vida, pastor. Porque lo veo, dice las cosas tan fáciles que uno las entiende. Y también le quiero dar gracias por la vida de nuestro pastor, que se ha empeñado en que nosotros cada día aprendamos más de la palabra. Amén. Y eso es importante. Y también le doy gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia que está haciendo historia. Amén. En el nuevo renacer. Dios me le bendiga. Recibo la bendición. Yo defino el don que Dios me ha dado. Cuando tú reconoces que es porque es el don de Dios, no te va a llevar a jactarte, ¿verdad? Porque es el don de Dios. Y la manera como yo defino el don de Dios es claridad para entender la verdad, claridad para comunicar la verdad. Ese es el don de Dios. Entonces, estos testimonios pues corroboran que realmente ese es el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Fíjense que cuando estamos hablando del problema, el punto central del problema es el corazón. ¿Cuál es el punto central del problema? El corazón. Vimos que había en el corazón de Adán con respecto a Eva, ¿verdad? El Señor dice, ámame con todo tu corazón. Y eso se profundiza cuando llegamos al punto de la consejería. ¿Okay? Que en el corazón están los pensamientos, las creencias, los valores, los sentimientos, los afectos, los deseos y las decisiones que mueven a la voluntad. Todo eso está en el corazón. ¿Okay? Entonces, cuando Cristo dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que del corazón. Entonces el corazón es perverso y engañoso. En el corazón está el problema. Entonces cuando Cristo hace la lista, ¿verdad?, de lo que sale del corazón, pues estoy leyendo en Marcos 7:21. Dice, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, hermano. Aquí comienza el problema. Con los malos pensamientos. Si los rechazo o los alimento. Fornicaciones y adulterios. ¿Y qué dice los 10 mandamientos? No adulterarás. Pero del corazón salen los adulterios.
los malos pensamientos. Robos, ¿qué dice la ley? No hurtarás, pero del corazón. El corazón es el que te dice, róbatelo. Yo decido si me va a controlar lo que sale del corazón o el mandamiento de Dios. Porque el corazón funciona como un caballo que sin la ley se desboca. La ley es lo que lo mantiene frenado. Homicidio. Y la ley dice, no, mire que todo lo que sale del corazón es contrario a la ley de Dios. Por eso es que el problema es el corazón. Y eso no es con los no cristianos. No, ese es tu problema y ese es mi problema. Que tratemos el corazón del hombre viejo. Entonces, ¿por qué yo he dicho que la ley no le sirve al evangelio? Que es el evangelio el que le sirve a la ley. Y ustedes lo dijeron conmigo hace rato. Dios envió el evangelio a mi vida para traerme a una nueva obediencia. Entonces, Dios no remienda corazones. Dios hace un trasplante de corazón. Yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo, donde está el amor a la ley de Dios. Por eso es que la salvación es un milagro. Este es el milagro más grande. Porque el que está en Cristo es una nueva creación. Todo bebé es concebido espiritualmente muerto. Y el que está muerto produce obras muertas. Dios tiene que darte vida nueva para que produzca entonces frutos nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Nueva creación, nueva criatura. Entonces pudo venir el Espíritu Santo. Lo malo que nosotros producimos, lo malo que yo produzco, eso es mío. Lo bueno que yo produzco, eso es el Espíritu Santo. Por eso es que la gloria es de Dios. Porque el amor, gozo, paz, perseverancia, humildad, mansedumbre, eso es del Espíritu Santo. Ese fruto no es nuestro. Y si permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo, entonces damos fruto. Pero es por la permanencia. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Porque lo que corre a través de las ramas es la savia que viene del árbol. Bueno, la savia que corre a través de nosotros es el Espíritu Santo. Y el árbol es Cristo. Y nosotros las ramas. Pero el fruto depende del árbol, el fruto no depende de la rama. Si es una rama legítima y está en el buen árbol, va a producir buen. Porque árbol bueno produce fruto bueno, pero árbol malo no produce fruto bueno. Okay. Entonces, ¿por qué el corazón es perverso? Porque todo lo que sale del corazón es contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, mi relación con Dios depende de mi relación con la ley. Entonces, para concluir, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entonces podamos ver de una manera resumida en qué consiste el problema. Entonces, el problema consiste en que hay una ley afuera de mí que me demanda obediencia permanente para poder relacionarme con Dios, ¿verdad? Esa es la demanda de Dios. Hay una ley, los mandamientos están afuera de nosotros, eso no están dentro de nosotros. Que la palabra de Dios está afuera. Dice que el mundo va a ser juzgado por la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? La ley. No, Pablo dice que la ley es justa, es buena y es santa.
El problema está en que el corazón es perverso. Y todo lo que el corazón produce es contrario a la ley de Dios. Tú no le puedes decir a un no cristiano, no, mira, Dios dice que debe dejar esa relación adúltera. Ah, no, si Dios lo dice. No, ¿qué respondió Faraón a Moisés? ¿Y quién es el Señor? Si no lo conozco a él, ¿por qué voy a obedecer su mandamiento? Si a mí a él no me interesa. Primero es tu relación con Dios, en una relación de amor. Ahora, porque amo a Dios, ahora quiero andar en sus mandamientos. Pero ese es el que es regenerado. Pero el problema consiste en que hay una demanda externa, que es la ley, que el hombre no puede cumplir porque todo lo que el corazón produce es contrario a la ley de Dios. En esto consiste el problema. Vamos a ver entonces el próximo sábado, entendiendo el problema, por qué proveyó Dios lo que proveyó para resolver ese problema con la ley. Amén. Que el Señor les bendiga.